Para muchos países de nuestra región, a la hora de pensar en innovación y desarrollo tecnológico, una referencia ineludible ha sido durante décadas Silicon Valley, en California. Allí había vanguardia, disrupción social, informalidad. Allí nacieron gigantes como Google, Apple o Amazon. Por lo tanto, de allí había que aprender y nutrirse. Pero, ¿vale la pena el intento de replicar ese modelo en América Latina? ¿O hay que trabajar para crear una nueva marca emprendedora propia de esta zona del mundo? En la región hay quien milita para que las startups tengan su propia personalidad y dejen de presentarse a sí mismas como la versión local de otros modelos de negocio ya consolidados como Uber o como Facebook. Una de esas voces es la de la argentina Susana García Robles, jefa de operaciones financieras del Fondo Multilateral de Inversiones del BID. Ella va a dictar una conferencia sobre estos temas esta tarde en el encuentro anual GENEXUS, que está desarrollándose desde ayer acá en Montevideo. Bueno, en los próximos minutos vamos a adelantarnos a esa charla, vamos a conversar con ella acá en el estudio de En Perspectiva. Susana García Robles, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Yo creo que tenemos que aclarar en primer lugar qué es esta oficina del BID que usted dirige, ¿no? FOMIN, muchas veces hemos escuchado esa sigla, pero capaz que no la tenemos bien clasificada, ¿no? Mira, FOMIN, el Fondo Multilateral de Inversiones, que muchas veces hacemos la broma que es el Fondo Multilateral de Innovación, es hoy más que nunca el laboratorio de innovación del Grupo BID. Trabajamos con el sector privado y público, pero en temas de innovación. Testeamos, piloteamos, y lo que nosotros hacemos y apoyamos a través de cooperaciones técnicas o inversiones, esperamos que se puedan escalar por otros departamentos del BID y por la Corporación de Inversiones. Son dos rubros entonces, asistencia técnica por un lado y también colocación de dinero. Absolutamente, y en esa colocación de dinero todo nuestro portafolio de inversiones en Venture Capital o Capital Emprendedor ha sido muy relevante desde el año 96. ¿En qué condiciones coloca dinero el BID o el FOMIN del BID? ¿En qué tipo de proyectos? En estos proyectos nosotros somos un inversor más en un fondo de Venture Capital, como aquí por ejemplo en su momento fue UIVC, o como podría ser Kasek Ventures, un fondo que tiene inversores del sector privado, inversores del sector público a lo mejor, y el FOMIN aporta en las mismas condiciones de mercado, esperando tener no solo la devolución de su capital que aportó, sino un retorno. O sea, siempre lo hace en conjunto con otros fondos. Absolutamente. No solo el FOMIN. No. Nosotros no actuamos como inversor único en estos fondos, sino que somos un inversor más. ¿Y en qué tipo de proyectos? Mira, a lo largo de estos 20 años, nosotros hemos apoyado más de 80 fondos de capital emprendedor por toda la región de América Latina y el Caribe. Los fondos, en su mayoría, han invertido en compañías de tecnología que a su vez tienen varios sectores. Por eso, ¿tecnología qué quiere decir en este caso? Tecnología puede ser desde energía renovable, paneles solares, a ahora, especialmente en los últimos 5 años, FinTech, EduTech, HealthTech, la FinTech aplicación. son las aplicaciones de tecnología al sector financiero, ¿no? Al sector financiero. Nuevas modalidades, etc. Disruptivo totalmente. Lo mismo la aplicación de tecnología para que la educación llegue a más. O la aplicación de tecnología para que la salud pueda llegar a comunidades que no están en la zona urbana y que les cuesta llegar a un médico o un hospital. Entonces hemos hecho mucho de esto en Brasil, especialmente en Colombia, en México, en Chile, en Argentina. Muchos de nuestros fondos también son regionales. Por ejemplo, este año aprobamos un fondo para Argentina, Uruguay y Paraguay que se va a enfocar en tecnologías de innovación, pero también para llegar a mejorar la vida de comunidades que están en desventaja. Entonces, ahí tenemos una descripción rápida de cómo opera el FOMIN, en particular a la hora de poner dinero, de financiar.
En todos los casos, efectivamente, ¿se coloca el dinero con la expectativa de obtener después el rendimiento correspondiente o hay casos en los que se otorga subsidios? Si pensamos que un modelo es tan innovador o tan poco probado, para eso usamos nuestra pata de asistencia técnica. Ahí sí es un subsidio para testear el modelo. Si pensamos que es una operación financiera que otros están poniéndolas con expectativa de retornos, entramos en esas condiciones. Entonces, en realidad, tenemos un mundo ideal en donde podemos ir a lo más innovador que necesita pilotearse y apoyarlos hasta que tomen tracción y validen su modelo. Y a partir de ahí, cuando ya se vuelven atractivos financieramente, también podemos apoyarlos invirtiendo, ¿no? Lo más importante que quisiera resaltar de haber invertido en todos estos fondos es entender las oportunidades y los desafíos de estas startups o scale-ups. Son todos términos que capaz que al oyente se le pierden. Exacto. Aclarémoslo, ya que estamos. Startup. Una startup es una compañía que acaba de empezar, que todavía su modelo tiene un poquito de validación de mercado, pero muy poco, necesita crecer, no tiene ganancias todavía, no ha llegado al punto de equilibrio, pero apunta a un mercado interesante. Y el equipo emprendedor que lo está fundando es un equipo atrayente. Un scale-up es a lo mejor esa misma startup 5 años más tarde, cuando ya logró desarrollarse, cuando ya ganó mercado en su país y se está expandiendo. Un ejemplo uruguayo sería Pedidos Ya. Hoy Pedidos Ya no es una startup en absoluto, está en otros países de la región. Cuando el FOMIN la apoyó a través de un Fondo Emprender que teníamos acá en Uruguay, le dimos un simple préstamo de $50,000 que le ayudó a empezar a crecer. Después vinieron inversores ángeles, aquellos que creyeron en el proyecto y le pusieron dinero. Sí, el término es real, digo, porque algún oyente puede perderse y sorprenderse. Inversores ángeles, ¿qué es porque eso? El ángel es aquel que apuesta por algo que todavía no está probado, pero que también no solo te pone dinero, sino dinero inteligente. Te toma de la mano y como un buen ángel de la guarda, te lleva a hacer de tu compañía un éxito. Y después Pedidos Ya tuvo la gran noticia de tener ya inversores grandes como Kasek Ventures, que le empezó a meter dinero para expandirse. Una última pregunta en esta parte introductoria. ¿Cómo hace una empresa para acceder a este tipo de apoyos? Bueno, hoy la cosa está mucho mejor que antes con el nacimiento de aceleradoras, incubadoras y company builders. Tenemos desde la incubadora, que por muchos años fue la única en Uruguay, aquí Ingenio, a temas como Sinergia, Cowork, Thales Lab, Company Builder. Hay mucha cosa andando en que emprendedores ya probados apoyan a otros y les dan como los ABC de cómo lograr crecer esa empresa. Pero lo que quiero decir es, si una empresa quiere o aspira a uno de estos apoyos del FOMIN, va derecho a la oficina correspondiente acá, al BID, ¿cómo hace? No, va mejor a todos estos proyectos o coworks que ciertamente tienen el apoyo del FOMIN de una manera o de otra. Incluso trabajamos, por supuesto, con ANI, la Agencia de Innovación del Estado. Entonces, todo lo que vean que tiene el imprint de innovación y de ecosistemas, más tarde o más temprano va a tener el logo del FOMIN. Ahí están ustedes. Ahí estamos, detrás, sí, totalmente. Bueno, vayamos enseguida a estos asuntos de América Latina y sus referencias, a estos asuntos de América Latina y su marca propia en materia de innovación que usted ha estado agitando en los últimos tiempos. Enseguida. Seguimos conversando en perspectiva con Susana García Robles, que es jefa de operaciones financieras del FOMIN, el Fondo Multilateral de Inversiones del BID. Con quien ahora quiero charlar a propósito de esa evangelización en la que anda metida, ¿no? Sobre la cual ha escrito artículos de prensa y sobre la cual habla en varias de sus conferencias, por ejemplo la de hoy. Vamos a la historia. Usted se ha detenido en esta época, que todos más o menos conocemos, en que países de América Latina y el Caribe trataban de replicar los modelos de innovación y de financiamiento inicial de Silicon Valley o de Israel. ¿Ya está esa época o todavía se mantiene ese encare?
Todavía, y va a quedar por un tiempo, persiste esa idea de que si viene de Silicon Valley de Israel, tiene que ser mejor que si viene de América Latina. Ese es como algo que nos tenemos que autoconvencer que, bueno, en muchos casos se dará, pero que no tiene por qué ser la norma. Lo que yo he visto es que cuando yo empecé en el 99 este trabajo, los gobiernos, si entendían algo de innovación, inmediatamente gastaban dinero trayendo a gente que no entendía de sus países para que les contaran la salsa secreta de la innovación a los Silicon Valley. La salsa. Sí, exactamente, era como, bueno, denos los ingredientes para ganar. Hoy sabemos que en América Latina el ingrediente es un ingrediente un poco provocador. Tenemos emprendedores, tenemos tecnología, tenemos emprendedores innovadores y tenemos una alta dosis de frustración. ¿Por qué frustración? Pero antes que eso, aquel camino tenía sus ventajas, ¿no? Porque implicaba, bueno, que había una inquietud, había el propósito de direccionar a un país en pos de esos esquemas de desarrollo, salir, digamos, de lo convencional, de lo tradicional. Pero había inconvenientes, ¿no? Tenía una cara positiva y una cara negativa. La cara negativa era que, dice usted, de algún modo se afectaba la credibilidad de la región. Cada vez que venía alguien, lo que podía pasar, por ejemplo, en un país, no en Uruguay, que no voy a decir cuál, pero es de América Latina, diferentes provincias llamaban a diferentes gurús americanos para que les dieran su salsa secreta. Entonces, si el gurú venía de Stanford, venía con este modelo. Si venía de Babson College, con otro. Y al final lo que pasaba es que se fragmentaba mucho. Ahora, si no hubiera existido ese deseo, no hubiera habido el convencimiento que hoy tiene la mayoría de los gobiernos en América Latina que mover sus países a una economía de la innovación les va a redituar en una economía mejor, con empleos de mejor calidad y con la atracción de inversores internacionales a sus países. Otro de los inconvenientes, según usted ha destacado, era eso de presentar a cada rato a una compañía como la Facebook de Brasil o la Uber, nacida en Jamaica. Eso está muy extendido, ¿no? Absolutamente, demasiado. Y en realidad lo que los emprendedores que nos están escuchando tienen que pensar es que un inversor no quiere que le describan un emprendimiento que él puede apoyar financieramente por comparación, por proxy. Lo que quiere es que le cuenten tú qué estás haciendo. Ajá. Y qué es lo innovador. O sea, esa forma de presentarse ya no funciona. Funcionó, ¿no? Funcionó, pero a mí particularmente si alguien ya me empieza a hacer un pitch diciéndome soy como el Uber de... No, contame lo que sos, no cómo lo que sos, ¿no? Y bueno, pero eso entonces ha sido, quizás todavía sigue siendo un camino, no, hay otro que usted ubica en su comienzo, en mediados de la década del 2000. ¿Qué empezó a pasar ahí? Yo creo que, bueno, primero América Latina tiene una gran penetración de tecnología. Y entonces eso nos ha ayudado a conectarnos con el mundo. Al conectarte con el mundo ya no mirás a Silicon Valley o a Israel como la Meca, sino que te enterás de lo bueno, lo malo, lo que podés aprender. De ninguna manera no estoy diciendo que hay lecciones para aprender de Silicon Valley o de Israel, pero lo que hay que entender es los contextos son muy diferentes. Y el contexto latinoamericano es que somos una región con volatilidad, con problemas, que por ejemplo Suecia o Suiza o Alemania, que tienen un alto índice de emprendimiento innovador, no tienen. Para nosotros es importante el acceso a salud y educación de todo el mundo porque nuestros sistemas educativos y de salud públicos no son buenos en general, no estoy hablando en particular de este país, sino de la región. Eso nunca va a ser un motivo de emprender para un emprendedor alemán o suizo o sueco, porque allí el Estado tiene
muy buena educación para todos, muy buena salud para todos. Entonces, por eso hablaba de esa frustración que tiene el emprendedor y que con tecnología quieren mejorar su entorno. Ah, pero entonces no es una frustración del emprendedor en sí mismo. No. Es la constatación de una frustración a nivel país o a nivel región o a nivel local que ese emprendedor decide atacar. Exactamente, porque eso está pasando. Está pasando en toda América Latina y el Caribe. El emprendedor mira a su alrededor y, por ejemplo, sabe que el cobre es una industria importantísima en Chile, pero ¿podemos seguir tratando esa industria como hace 50 años? No. Entonces intenta innovar a partir de la cadena de valor de cobre. O sabe que hay problemas de agua potable. Intenta innovar cómo purificar esa agua y llevarla a los lugares donde está siendo un problema. Todo el tema de energía renovable, los paneles solares. ¿Por qué? Porque no se llega a tener un buen acceso a energía en las zonas rurales. Entonces, toda esa frustración es frustración con el entorno que no funciona. Y el emprendedor dice, pero yo tengo herramientas para hacerlo funcionar e innova a partir de eso. ¿Esa es una característica de los millennials en particular? Especialmente de los millennials y, como yo digo, de los millennials de corazón, que ya ahí puede ser que no estén dentro de la etapa del de rango. Corazón. Sí. De nuevo, suena raro el término utilizado por alguien de un organismo como el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Cómo entra el corazón acá? El corazón entra que te das cuenta que tenés las mismas tendencias que tienen estos chicos que crecieron con una actitud más de servicio, más de pensar, si yo tengo algo que los demás no tienen, ¿cómo puedo, como se dice en inglés, give back, devolver a la comunidad? Eso es súper importante. Y muchas veces uno puede devolver a la comunidad encarando los problemas que tiene la comunidad o haciendo una upgrade de industrias tradicionales, como por ejemplo es todo lo que tenga que ver con agronegocios. A ver, veamos ese ejemplo. Es bueno mencionar la mayor cantidad posible de ejemplos. Mira, por ejemplo, acá hay una uruguaya que ya está por todas partes, Victoria Alonso Pérez. Hemos conversado con ella, sí, en más de una ocasión. Exacto, creadora de ChipSafer. ¿Por qué? Porque el tener un sistema de trazabilidad del ganado lo hace mucho más relevante y mucho más importante en la industria. Y de hecho, bueno, ahora creo que está en Australia, hace poco estuvo en África. Es poner algo, ella estudió ingeniería y es poner su carrera, pero al servicio de una industria que obviamente, siendo uruguaya, sabe que es una industria importantísima para este país y para la región. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Mucha gente que pudo haber escogido otros caminos y que se mete a hacer este tipo de ventures o de pequeñas jóvenes compañías innovadoras que cambian algo que antes se hacía como más manual y rudimentario, ¿no? Bueno, pero ¿qué le falta a este impulso innovador que ustedes están percibiendo en América Latina y el Caribe? ¿Qué le falta para consolidarse, para fortalecerse? ¿Y cuán lejos estamos de que haya una marca latinoamericana en materia de innovación? Vamos a charlarlo enseguida en el final de la entrevista. Para innovar y tener éxito en el sector de las nuevas tecnologías, ¿hay que replicar el modelo de las compañías de Silicon Valley? ¿Se puede generar polos de innovación en América Latina con un perfil propio? Bueno, de esto es que estamos conversando esta mañana con María Susana García Robles, jefa de operaciones financieras del FOMIN, el Fondo Multilateral de Inversiones del BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Yo le leía fuera de micrófonos un mensaje que llegaba de la audiencia a propósito de que usted mencionó el término salsa. Dice, ¿cómo? Salsa, y además tiene apellido García Robles. ¿Qué vinculación tiene con nuestro Hugo García Robles o Sebastián Elcano? Ojalá la tuviera, pero no tengo ninguna. Pero es que es un término muy inglés, secret sauce. Cuando alguien tiene algo que le está funcionando bien, todo el mundo quiere saber el secret sauce. Hugo García Robles fue un legendario periodista y crítico, entre otras cosas, de cocina, ¿no? Buenísimo. Un gourmet, él en sí mismo, pero
un pedagogo al mismo tiempo, ¿no? Un referente. Qué bueno. Lo conoce, sí. Lo conozco. Y han hecho sí, los sí. comentarios. Me han dado un minuto de fama pensando que venía de esa familia, pero la destruí diciendo no, vengo del otro lado del charco. Entonces, bueno, usted dice, está conformándose desde mediados de los 2000 un movimiento innovador con identidad propia en América Latina. Usted señala que tiene algunas bases, por un lado, espíritu emprendedor, por otro, el apoyo en la tecnología y la frustración como desafío, ¿no? Exactamente, como motor. Ahí está, como motor. Ahí está, una frustración del país o de la región o de la localidad como el motor que lleva a actuar. Entonces, esto está tomando forma, pero ¿qué le falta todavía? Nos falta creérnosla. Nos falta tener... Creérnosla. Sí, yo todavía recibo muchas propuestas de inversiones que me siguen comparando al Facebook, al Uber, al Mercado Libre y eso implica todavía que el emprendedor todavía tiene que creérselo más, que de acá él puede tener algo que sea innovador y no necesita ser atractivo por comparación con otro modelo. Nos faltan más listados en la bolsa. Obviamente, cuando escuchamos que Despegar.com está listado, un IPO, todo eso hace que el mundo nos conozca, pero nos faltan muchas más, lo que se llaman salidas exitosas, ¿no? Cuando una compañía se vende de una manera que gana muchos retornos y que entonces aparece en los medios. Y es parte también de nuestra obligación, y que el BID y el FOMIN lo hacen, ¿no? Hablar de la innovación que está saliendo de esta región. Nosotros este año, por ejemplo, apoyamos un estudio que se llama Tecnolatinas. Las Tecnolatinas que se nos vienen con valuaciones interesantes que podrían llegar a ser en los próximos 5 años los unicornios de América Latina. ¿Qué es un unicornio? Una empresa que tiene una valuación de más de 100 millones de dólares, ¿no? Entonces, eso hay que hablarlo para que la gente lo empiece a tener en el radar y se pueda conectar en ese mundo globalizado de hoy. ¿Algunos ejemplos? Bueno, tenemos muchos ejemplos. Yo creo que hay ejemplos como Afluenta, que es un fintech, Satellogic, que es una red de satélites que pueden cambiar cómo se manejan cuestiones climáticas, cuestiones de seguridad, y tenemos otras que están creciendo más y que pueden también atacar temas más sociales, como Solvers, una compañía que empezó siendo una plataforma simplemente para conectar familias con la necesidad de tener empleados domésticos. Y hoy esa plataforma está dando y acreditando a esas empleadas domésticas para que puedan ir al banco y conseguir préstamos. O sea, se está mudando a una plataforma de fintech. Y esto es lo que es la innovación latina, ¿no? A lo mejor se empieza con algo que puede ser innovador, pero no tanto, y después se abren otras brechas de oportunidades. Pero aquí mismo tenemos, como lo veníamos diciendo en el break, una compañía como GeneXus, que hoy es un referente mundial, que ha crecido muchísimo y que empezó a pulmón, ¿no? Como empieza la mayoría de las compañías latinoamericanas. Sí, recordemos que GeneXus nace con un software para hacer software, ¿no? Exacto. Y que, por supuesto, tuvo que hacerse camino, ¿no? Tuvo que hacerse espacio en la medida que esto arrancaba desde Uruguay. Claro. Y sus clientes, sus potenciales clientes le preguntaban, ¿Uruguay? Absolutamente. Pero creo que es parte justamente, ¿no? El emprendimiento es exitoso cuando hay resiliencia. Y en América Latina y el Caribe en general somos muy resilientes porque tenemos muchos problemas. Y es casi como que el caldo de cultivo de un buen emprendedor tiene que ser que las cosas no les sean fáciles. Ese es un ingrediente de la salsa. Exactamente. Es un ingrediente. Es un ingrediente. Pero bueno, estábamos hablando de desafíos pendientes, de lo que le falta todavía a este movimiento. Usted habla, por ejemplo, de
de la importancia de colaborar en la construcción del ecosistema. Y acá aparece otro término que vale la pena explicar, ¿no? Exactamente. Yo creo que Uruguay ha dado grandes pasos en esto, como muchos otros países de América Latina. Un ecosistema que se toma del término biológico, el ecosistema donde los peces tienen todo y uno come al otro, pero es algo revolvente. El ecosistema del emprendedor es las condiciones que tiene, ya sea de parte del gobierno que apoya, como por ejemplo a través de ANI, acá en Uruguay, de parte de la prensa que sabe hablar de esos emprendimientos, que sabe hablar de lo que se necesita, de los éxitos y también de las lecciones aprendidas que hay después de un fracaso. El ambiente académico en Estados Unidos, y eso sí hay que imitarlo, normalmente si uno estudia, aunque no estudie solo un MBA, ¿no? Pero si estudia relaciones internacionales, empresas, lo que sea, va a tener probablemente un profesor que haya sido un inversor ángel en compañías, que te ponga como trabajo de equipo, que averigües cuál es la mejor compañía, que le hagas un plan de negocios, o sea que la universidad se vuelva mucho más práctica y que el término emprendedor deje de ser, como lo era hace 15 años, un término que te hacía sospechar, este es alguien que perdió un trabajo y todavía no consiguió otro, y por eso se denomina emprendedor. No, hoy emprendedor tiene validez por sí mismo. Así que el ecosistema es importante, es muy importante. Muy importante. Y hay que armarlo. Armarlo. Hay que contribuir a armarlo. Es un punto relevante en todo este proceso. Y ahí está el compromiso del BID at large, de todo el BID y del FOMIN como empezando a ser punta de que sí, creemos que por ahí se comienza. Y me llama la atención otro de los puntos que Susana incluye en sus disertaciones, incorporar más mujeres. Absolutamente. Nosotros empezamos en el FOMIN hace 5 años una iniciativa que se llama We Exchange. Este año lo tenemos el 4 y 5 de diciembre en Santiago de Chile. Y la idea es crear una plataforma de encuentro de mujeres emprendedoras con inversores, mentores, agentes del ecosistema, del gobierno, fundaciones, para darles un empujón a las mujeres. Ojalá en 10 años We Exchange haya desaparecido porque ya tenemos esa igualdad de contribución en cada empresa de la mirada de la mujer y del hombre. A mí me ha pasado... ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es conveniente? Bueno, porque la mujer... puede ser obvia, pero vamos a hacerla. No, la mujer es una de las grandes consumidoras. Consume por el hombre, por la familia y por ella misma. Entonces te conviene entender su mentalidad. Y es muy difícil que startups que solo tienen hombres puedan captar cómo marketearlo, cómo diseñar un producto de acuerdo a cómo la mujer al final lo analiza para comprarlo. Un servicio, lo mismo. Y también cada vez más se ha visto que las compañías que tienen en su nivel de management mujeres, como la mujer y el hombre atacan los mismos puntos de perspectivas diferentes, se enriquece el proceso y hay muchas más posibilidades de retornos financieros cuando hay mujeres a nivel de empresa y a nivel de management de la empresa. Ya en el final, Susana, la idea es que efectivamente termine habiendo una marca América Latina de innovación. ¿O eso se plantea, digamos, como una zanahoria para ir impulsando todo este cambio y todo este proceso? Hoy por hoy puede parecer una zanahoria, pero yo realmente creo que al final va a haber una marca América Latina, como si pensamos hay una marca América Latina de moda, sabiendo que después hay polos específicos. Pero el inversor de afuera, aunque nosotros nos vemos muy diferentes, nos ve primero como un continente y después, cuando le atrae las noticias que vienen de ese continente, empieza a fijarse dónde están los polos de innovación más atractivos para mí. Al final es acerca de polos, pero la marca va a terminar siendo América Latina, en mi opinión. ¿El encuentro Genexus cómo sirve en este plan? ¿Cómo inspiracional y también para darte el ABC
para muchos chicos que están atendiéndolos entender, ok, esto es como tengo que presentar mi compañía, esto está donde están las tendencias que se vienen, hablar de Bitcoin, de blockchain, súper importante, pero creo que el elemento inspiracional no es un elemento para considerar menor. Se necesita esa inspiración, porque el camino emprendedor puede ser un camino a veces de soledad, un camino duro, y uno tiene que estar inspirando sabiendo que no está solo, que hay muchos que están intentando hacer lo mismo. Sí, una de las cosas que permite un encuentro como este es el encuentro, la confluencia de generaciones distintas, ¿no? Exacto. Ese diálogo, supongo yo, resulta fructífero en este sentido. Súper enriquecedor, porque ahí es donde se da un poco esa comunidad de conocimiento y lo que en inglés se llama el wisdom of the crowd, la sabiduría de la multitud. Que hay gente que ya ha pasado por unas etapas, otros que los están comenzando y le pueden decir, no vayas por acá, yo lo intenté, te pongo en contacto con otra persona. Súper importante. Algo que se da muy bien en Silicon Valley. De eso sí tenemos que aprender, a pensar como comunidad y ayudarnos unos a otros. Susana García Robles, jefa de operaciones financieras del FOMIN, Fondo Multilateral de Inversiones del BID. Gracias por visitarnos esta mañana. Gracias por invitarme. Seguimos conversando en cualquier momento. Gracias. En Perspectiva, periodismo con vocación de servicio público.